La pieza del mes de noviembre es un objeto interesantísimo y muy raro, tanto por el objeto en sí mismo como por el lugar donde se encontró. Se trata de una espada, la espada de Ruchano, de la cueva de este nombre, en Riaño, en Solórzano, y es un objeto, como decía antes, muy interesante por su rareza, porque hay muy pocas espadas en Cantabria, espadas de esta época además, de la Edad del Bronce. Es una de las primeras espadas que se localizó en esta región, y además se encontró dentro de una cueva y en un entorno muy particular. Se encontró en una sala que estaba sumergida, por lo tanto entendemos que se trata de una ofrenda ritual a las aguas, que es un tipo de ritual que pervive durante muchos milenios hasta prácticamente las leyendas artúricas. Para hablarnos de esta pieza, que es, como antes decía, tan interesante, nos va a hablar uno de los mejores especialistas de arqueometalurgia que hay en España. Es el doctor Ignacio Montero, es investigador científico del Instituto de Historia del CSIC y director del proyecto de arqueometalurgia en la península ibérica, que es un referente fundamental para el conocimiento de las primeras objetos y piezas de metal y todo su contexto histórico en la península ibérica, y también es un referente muy importante a escala internacional. Saludos. Me han pedido que hable de la espada de la cueva de Ruchano. Esta pieza es sin duda un elemento muy singular en la prehistoria de Cantabria, pero también es una pieza poco frecuente en todo lo que es la cornisa cantábrica. La espada fue descubierta de manera accidental en el año 1975 dentro de lo que se denomina la cueva de Ruchano, que es un sistema complejo con varias cámaras donde han aparecido materiales de distinta cronología. El contexto concreto de esta pieza es también importante porque apareció en la sala que tiene agua y por tanto es una pieza que apareció sumergida dentro de la cueva. La pieza se clasifica muchas veces como espada argárica porque responde a unas características específicas de las espadas que se fabrican durante la Edad del Bronce en la península ibérica, principalmente en la zona sur, en la zona de Andalucía Oriental y Murcia. Y esto, digamos, es importante para valorar qué puede hacer una pieza con una tipología foránea en un espacio geográfico como el de Cantabria. Las investigaciones que se han realizado sobre esta pieza pues son principalmente tipológicas y descriptivas, puesto que además no hay una intervención arqueológica oficial en la propia cueva que pueda suministrarnos más datos contextuales del hallazgo. Yo voy a hablar ahora de estas nuevas investigaciones que empezamos a realizar hace unos pocos años, en las que hemos incorporado las técnicas de análisis arqueometalúrgico para conocer detalles de la tecnología de fabricación de la pieza y también hablar y comentar el tema de la procedencia de la misma. La espada de la cueva de Ruchano cuenta con una longitud actual de 61 centímetros. Le falta un pequeño extremo de la punta y en la zona del emmangue debió contar originalmente con 6 remaches para sujeción de la parte orgánica. Actualmente solo se conservan 2 de ellas. Los análisis de composición indican que la hoja está fabricada en bronce, es decir, una aleación de cobre con estaño, en el que la proporción de estaño está en torno al 9%, es decir, un bronce de buena calidad. Sin embargo, los 2 remaches conservados presentan composiciones ligeramente distintas, uno de ellos en torno al 13% de estaño y la segunda con valores más bajos del 6-7% de estaño. Esta diferencia en la composición entre la hoja y los remaches nos sugiere que la pieza fue fabricada originalmente con ese bronce binario y que los remaches pueden formar parte de unos elementos sustituidos debido al uso de la pieza. Las espadas argáricas podían llevar remaches de plata y quizá originalmente la espada de Ruchano los tuviera,
Sin embargo, la sustitución por deformación, rotura de estos elementos de sujeción solo pudo ser suplido con nuevo metal de base cobre, porque el acceso de la plata en esta zona norte de la península no era fácil durante la Edad del Bronce, ya que los principales recursos de plata estaban también en la zona sur. Esta utilización, digamos, que nos indica la sustitución de los remaches, es importante para valorar la funcionalidad de la pieza, porque probablemente cuando fue depositada en la cueva, en ese espacio acuático que cuenta, ya estaba con un uso perdido y fue depositada con un carácter simbólico ritual que es difícil de determinar porque no estamos en las mismas sociedades que produjeron y usaron esas piezas. Desde el punto de vista de la tecnología es una pieza muy compleja porque fundir un objeto de 61 centímetros de longitud implica tener un control y dominio de la colada que quiere distribuirse, puesto que el metal se enfría durante el proceso y para que su distribución sea homogénea y la pieza funcione y pueda utilizarse funcionalmente, hay que evitar que se formen poros o que haya zonas donde el metal no ha completado bien esa forma. El que la hoja se conserve prácticamente completa es un indicio de que la colada fue obtenida y fabricada con gran habilidad. Desde el punto de vista de la procedencia, como hemos dicho, la tipología nos remite al mundo argárico meridional y en los estudios que hemos realizado con análisis de isótopos de plomo se ha podido determinar que el metal de la hoja tiene estrecha relación con las mineralizaciones conocidas en Cerro Minado, en Huercalovera, en la provincia de Almería. Esto es importante porque alguna otra de las espadas argáricas analizadas del propio yacimiento del Argar tiene también valores isotópicos muy próximos a la cueva de Ruchano y comparten esta procedencia con las mineralizaciones del sureste en la misma provincia de Almería. El cómo y por qué llegó la pieza hasta Cantabria es complejo, pero sí sabemos por otros estudios generales que durante este periodo de la Edad del Bronce están circulando determinados objetos entre las distintas zonas de la península e incluso está llegando metal también de otras zonas de Europa. El cobre es relativamente abundante en distintos territorios, pero no así el estaño, que se concentra principalmente en las zonas del noroeste y centro peninsular. Si la pieza fue fabricada en la zona del sur, en la zona argárica almeriense, implica que el estaño tuvo que llegar hasta esa zona que no tiene recursos propios. Esta circulación de materias primas y de objetos nos revela que durante la Edad del Bronce existieron una serie de circuitos, quizá no tanto comerciales, puesto que no tienen un valor de cambio, sino probablemente relacionados con el valor simbólico o de estatus que representa el poder tener un objeto de estas características. Las espadas y las alabardas son los primeros objetos que se fabrican con su función de arma. Otras piezas como las puntas de flecha o las hachas pueden tener otras funcionalidades complementarias, pero las espadas y las alabardas son armas destinadas al combate. Esta función limitada, puesto que son muy pocas personas en la sociedad las que pueden utilizarlas y las que poseen esos objetos, las convierten en piezas de prestigio
que pueden ser intercambiadas como elementos de estatus o regalos para potenciar alianzas entre distintos grupos. Por tanto, la espada de la cueva de Ruchano, no solo por su deposición en un ambiente de cueva y sumergido, sino por la propia procedencia del sur meridional, por su aleación con estaño y, digamos, por su función como arma, representa un elemento muy singular que nos habla de estas sociedades de la Edad del Bronce. Muchas gracias.